una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar. Para mí es un privilegio, una responsabilidad estar de este lado de donde ustedes me pueden ver. Un libro muy importante en este tiempo para mí dice: de parte del Señor y enfrente del Señor. Es como si lo estuviera viendo a nuestro Padre Celestial y me siento como un mensajero, ¿no?, transmitiendo lo que el Señor a lo largo de estos días ha puesto en mi corazón. Viene más o menos lo que voy a compartir con ustedes, no sé si ya se proyecta. Resiliencia en el Señor. Algunos conocemos el término, otros quisiera que se lleven el término, pero no humanamente, sino como lo leen, en el Señor. Hace siglos atrás se hablaba de los heraldos. Los heraldos, en la Edad Media aproximadamente, eran los que transmitían lo que el rey decía a su pueblo. Y me siento como un heraldo en este momento. Lo interesante de ese tiempo es que si no se transmitía el mensaje tal cual había dicho el rey, el heraldo era ejecutado, ¿sí? Moría por no haber transmitido el mensaje tal cual había sido dicho por el rey. No quiero que me suceda algo así. Entonces aquí estamos con temor, con bastante confianza a través del Espíritu Santo, porque bueno, he deseado bastante este momento. Y le decía al Señor, no quiero ser una copia, una mala copia de muchos predicadores que hablan de ti. Quiero transmitir con lo que tú me has dado a lo largo de los años. Y los que no me conocen, les comento que me gusta la ciencia, me gusta hablar de las maravillas que el Señor ha hecho, y podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor. Y me tienen que ir acompañando con las citas bíblicas. Romanos 1, 19 al 20, por favor, que es algo que me sostiene mucho a lo largo de mi vida, que ha hecho ciencia, que ha gustado de ver las maravillas que el Señor nos ha regalado, nosotros como seres humanos, animales, plantas, tantas cosas hermosas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Ya lo tienen? Romanos 1, 19, 20. Podemos leer, se refiere de la culpabilidad del hombre. Dice: porque lo que de Dios se conoce es evidente. A nosotros los científicos, los que hacemos ciencia, nos gusta la evidencia, que se pueda comprobar, y eso requiere repetición, un método científico, ese tipo de cosas. Dice, porque lo que de Dios se conoce es evidente, entre ellos pues Dios hizo que fuese evidente. A Dios le place que vayamos entendiendo todo lo que Él ha ido haciendo en la creación. Para mí es el máximo matemático, el químico por excelencia, y un físico que ha dado todas las leyes gravitacionales, velocidades de la luz, velocidades del sonido impresionantes, y que nosotros a través de la ciencia lo vamos entendiendo. Una segunda parte de este versículo dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Queridos hermanos, hay dos formas de conocerlos y acercarnos al Señor. Es a través de la palabra que Él nos ha dado, a través de esta interacción, que alguien predique, alguien escuche, y también de ver lo que Dios ha hecho alrededor nuestro, ver cómo son los animales, entenderlos, ver cómo se puede ver la mano de Dios en cada una de estas criaturas, y por supuesto nosotros, su mejor creación.
hablar de resiliencia en el Señor, que lo que quiero que quede transmitido hoy es esta frase, es esta cita que la podemos encontrar en Filipenses 4:13 y la conocemos. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo vamos a enfocar desde lo que el Señor quiere para nosotros. Pero antes de eso yo los voy a llevar a que entendamos cómo la resiliencia que Dios ha puesto en nosotros se ve en una variedad de seres que están en la naturaleza, desde plantas, desde animales. Pero no quiero extenderme y no quiero que piensen que vamos a tener una clase de zoología, una clase de botánica. Así que vamos a hacer unos ejemplos bien puntuales, pero que muestran cómo Dios ha puesto resiliencia en cada uno de estos individuos hechos por Él. Para eso, primero tenemos que dar el concepto, varias acepciones, de lo que es resiliencia. Para que nos acordemos en futuro, les decía, para algunos es conocido, para otros no, tiene que ver con resistencia. Y generalmente es extraído de un término en ingeniería que trata sobre los materiales. Es una propiedad intrínseca que un cuerpo es sometido a cambios, a veces de altas temperaturas, altas presiones, pero este cuerpo tiene la propiedad de recuperar su forma original. Vamos a ver algunos ejemplos. Por otro lado, podemos decir que es la capacidad de un organismo de adaptarse y superar los entornos más extremos. Y yo les voy a mostrar algunos animales que lo hacen de una forma maravillosa. Y lo que nos interesa ahora es que la capacidad que tienen muchas personas en recuperarse de las adversidades, de las dificultades, de los problemas. Algunos pueden ser traumáticos, como leen ahí, recuperarse de un accidente, recuperarse de la muerte de un ser querido, recuperarse de la pérdida de trabajo, puede variar desde tremendas cosas hasta lo que podría uno que otro considerar, pero eso no es tan grave como podemos escuchar entre comentarios familiares. ¿Qué debemos sacar al final de todo? Dentro de unos 45 minutos aproximadamente, que los voy a tener atentos, y me siento muy bendecido por esa atención que me prestan. Que seamos hijos resilientes, como pueden ver ahí, confiados únicamente en Cristo. Y cuando sintamos eso, podamos testificar del amor de Dios que nos ha permitido tener esta propiedad en nosotros, no solo en los momentos alegres, sino y principalmente en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad, cuando los problemas están presentes. ¿Y quién de nosotros no está atravesando una situación difícil, problemática? Vamos a leer más adelante que Jesús nos dice: en el mundo tendrán aflicción. Es parte de lo que tenemos que experimentar. Entonces, ¿qué vamos a obtener si nos consideramos hijos de este Dios que sabe que vamos a atravesar? Pero lo importante es que Él nos acompaña en este caminar. ¿Ven algunas imágenes? Este es el mejor ejemplo, que varios de ustedes las reconocen, de resiliencia de vegetales. Lo que ven son palmeras. Estas palmeras resisten en lugares que tienen huracanes, ciclones, vientos aproximadamente de 250 kilómetros por hora. Vientos entre 180, ya están arrancando los techos, las calaminas de muchas casas, moviendo autos, inundando lugares. Estas palmeras tienen lo que Dios ha hecho y las ha realizado del mundo, que podemos comparar con lo que son otros arbustos. Por ejemplo, los robles. Los robles tienen una estructura circular. Sus tallos van creciendo porque van engordando como forma cilíndrica, de aro cada vez más grande. Por eso son fuertes, por eso son robustos. Pero ¿qué sucede cuando soportan vientos huracanados? Es fuerza contra fuerza. Y
Ley de Newton, si tiene más fuerza, el más débil va a ceder, se va a romper. Difícilmente un roble, árboles que están hechos de este modo, van a soportar esos vientos. Pero estas palmeras están hechas de otro modo. Su celulosa, todo lo que está ahí adentro, han sido construidas en forma longitudinal, no son hechas en forma circular. Esa es una de sus características, y pueden ver el ángulo de inclinación que tiene, que es aproximadamente de 50 grados. Se pueden doblar, pero no se van a romper. La mayoría de las palmeras en estos desastres naturales que a veces vemos en televisión se han mantenido erguidas, fuertes, porque el Señor las ha hecho así. O una tercera característica que tiene son sus raíces, que son como anclas y son profundas. Yo veo una similitud con nosotros, que en el ancla, en la roca que es Cristo, nosotros tenemos que tener raíces profundas y no estar edificados en la arena. Eso lo hemos escuchado. Otros ejemplos, pero para no ser aburrido en esto, quiero conservar mi tiempo y que sea específico en lo que nos importa: resiliencia en el Señor, pero de nosotros, sus hijos. ¿Cómo podemos tener esta fortaleza, esta energía para no solo soportar dificultades, problemas, sino poder testificar de lo que hemos enfrentado alguna vez? He hecho una especie de top 10 de cómo los animales pueden ser resilientes. Y esto no es en los animales menos, ¿verdad? A veces nosotros los humanos decimos: es por mi naturaleza, yo soy fuerte, yo lo puedo lograr vencer. Pero los animales, bien difícil que se comporten de este modo, y reconocen. ¿Acaso no escuchamos los pajaritos cantar en las mañanas y alabarlos, reconocer la grandeza de nuestro Dios Padre? Hay muchos animales que hacen lo mismo. Estos osos que están viendo ahí, vamos a decir en el puesto número 10, invernan, bien lo sabemos, casi 5 o 6 meses, y pueden estar sin comer todo ese tiempo, y tienen un metabolismo prácticamente detenido para tener este tiempo. Sus oídos, su olfato reemplazan a la vista. No tienen buena vista, pero tienen un olfato y un oído agudísimo. Noveno en el top 10 están los camellos, y los conocemos. No es que tienen agua en las jorobas, sino que tienen grasa, tienen nutrientes, y también pueden estar de 4 a 5 meses tranquilamente sin tomar agua y resistir condiciones extremas del desierto, altas temperaturas. Puesto número 8 en este top 10, los pingüinos. Los pingüinos, por otro lado, resisten bajas temperaturas, y hay algo que tienen de característica los machos, que se encargan de cuidar a las crías, y son las hembras que salen a buscar los alimentos. Cómo el Señor hace distintas diferencias en las especies. En el puesto número 7 están las arañas. Estas arañas, su vista no es como la nuestra, que nosotros tenemos en el espectro visible. Ellas pueden ver en el rango del ultravioleta, y tienen la característica de tener un oído agudo para detectar la presencia de cualquier predador. Es muy interesante cómo el Señor ha ido haciendo distintas especies con distintas características que les permite sobrevivir, más que todo, resistir muchas cosas difíciles que les toca vivir. En el puesto número 6 encontramos a las serpientes. Esa lengua bípeda que tiene le sirve para oler, ralentiza su metabolismo, quiere decir, al igual que los osos, pueden tranquilamente invernar por mucho tiempo. Un poquito me voy a dar prisa, ¿ya? En el puesto número 5 hablamos de las ranas o de los sapos. Estos respiran por la piel. Y lo que a veces nos causa repulsión, que podría ser esas verrugas que no nos gusta, es las toxinas que expelen para que sus depredadores huyan de su presencia. En el puesto número 4 tenemos las tortugas, que son gigantes, algunas de todo tipo y tamaño. Son longevas, quiere decir que viven casi 100 años,
se comunican, algo muy interesante, antes de nacer. Quiere decir que entre tortuga y tortuga, antes de que nazcan, no todas nacen de huevos, hay otras que no lo hacen, pero ya se comunican. Tienen la característica que las hembras, dependiendo de la temperatura, son más que a una menor temperatura los machos. Entonces, dependiendo si hay mucho calor, mucho sol, hay más hembras. Si baja la temperatura por el frío o por normalmente en lugares de costa, hay mayor machos. ¿Cómo la temperatura puede determinar la mayor cantidad de hembras o machos? En el puesto número 3, cocodrilos o caimanes. Este depredador tiene la característica de poseer la mandíbula más fuerte que hay, aproximadamente de 100 kilotones, que se considera la mordedura más fuerte, pero no tiene dientes que mastique a su presa, sino con esos movimientos que hemos debido ver, destruye prácticamente lo que tiene en sus fauces y se lo inguye. Invernan, pueden dejar de comer por mucho tiempo, y lo que me llamó la atención es que cuando tienen mucha hambre y quieren saciar esta hambre, se comen piedras, ¿no? Y se van al fondo a invernar. En el puesto número 2, acercándonos al animal más destacado de la resiliencia, está es una mezcla de anfibio y pez, y se lo conoce como pez fango. Esos ojos saltones que ustedes están viendo tienen una percepción de 360 grados para captar a los enemigos que se le acercan. Quedará 4 años en letargo, ¿no? Y en vida suspendida. Aguantan mucho tiempo fuera del agua y respiran por la piel, igual que los batracios, sapos, ranas que hemos visto. El último, no sé si lo reconocen, técnicamente se llama tardígrado, pero es más conocido como oso de agua. Este oso de agua es el más resiliente de todos los animales, porque puede soportar temperaturas extremas de aproximadamente 150 grados centígrados por un proceso metabólico de evitar el agua. Quiere decir que cuando la temperatura está subiendo, saca el agua de su organismo, y cuando la temperatura está descendiendo, lo mismo, ¿no? Puede sacar las cantidades que su organismo tiene de agua. Por lo tanto, no se congela, no se evapora y puede sobrevivir. Está tan experimentado en este microorganismo que ha sido enviado al espacio, ha sido sometido con radiación. Es el más resiliente de toda la creación que se conoce en el reino animal. Ahora voy a hablar de nosotros, los seres humanos. Y la imagen la vamos a reconocer. Es un bebé gateando. Y quiero que ustedes piensen en cómo hemos aprendido a gatear, cómo hemos enseñado a gatear a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque alguien tuvo que haberlo hecho. Y también probablemente acá hay alguno de nosotros que no ha gateado bien. Y bueno, las consecuencias bien las sabemos. No sabemos caer bien. Fíjense, estoy hablando de resiliencia, de caídas que puede darnos en la vida, ¿sí? Decía, alguien tuvo que habernos enseñado a gatear. Mi mami, mi papi. Pero aquí la pregunta que les hago, y a mi mami y a mi papi, ¿quién les ha enseñado a gatear? Mi abuela, mi abuelo. ¿Y quién le ha enseñado a gatear? A mi abuela y así sucesivamente, ¿verdad? De modo tal que eso tuvo que haber estado puesto ya, si quieren ustedes, en nuestro material genético, en nuestra mente, para que de generación en generación a nuestros hijos, a nuestros nietos, enseñemos a gatear. Y eso bien sabemos que es importantísimo, saber caer. Esto quisiera que no se olvide, saber caer. Es algo que Dios quiere que aprendamos, que en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio de nuestros problemas, nosotros sepamos caer, sepamos ser resilientes, ¿ya? Pero en el Señor. Ahora, esto no es nuevo. Ustedes lo han debido escuchar, pero desde un punto de vista de la psicología.
en lo que yo denomino humanamente, porque se habla mucho. En psicología se habla de resiliencia y hay conferencias motivacionales. Se dice, por ejemplo, que con resiliencia se puede desarrollar amor propio, autosuperación, convicción de mejora. Estos términos lo hemos escuchado. Se define la resiliencia como la capacidad de resistir, salir de las adversidades. Cuando uno cae, como les decía, no quedarse en el fondo, hacer una especie de rebote, salir del fondo. Eso nos dice la psicología, no quedarse en el fondo. También habla de que tenemos que sacarle ventaja a la desventaja, sacar lo bueno de lo malo, tener gracia ante la desgracia. Y de estos hay muchos mensajes. Dice, cierto, la vida es incómoda, pero con resiliencia se mira la incomodidad como una bendición. Es bien frecuente ahora mezclar en lo que se habla en el Señor y fuera del Señor, te bendigo, que Dios te bendiga, realmente sin entender bien lo que significa una bendición por parte del Señor. Algunos otros conceptos, voy a tratar de hacerlo rapidito, desde de la psicología. Aferrarse a algo o a alguien que nos está ocasionando dolor, que la mejor forma es soltarlo, dice, aunque duela. Un resiliente, un día decidir ser resiliente para que lo que tenga que doler, duela, porque esto es temporal, y lo que tenga que nacer y crezca, que tenga que ser. Así nos dicen los resilientes. Y esto han debido escuchar, el ave fénix. Sé como el ave fénix, que puede caer, puede quemarse, puede casi destruirse, pero se va a volver a construir, como el ave fénix, ¿no? Haz una reingeniería de ti mismo, hemos debido escuchar. Por otro lado, la esperanza y el temor forman un sentimiento de dos caras que existe. No puede haber el uno sin el otro, nos dice. La esperanza es realista, es soñar con los pies en la tierra, reconociendo que existe la incertidumbre. Más de la psicología que nos habla. La pregunta que se hace el resiliente, y esto lo hemos debido escuchar, ¿para qué me sirven los problemas? Y no te preocupes en el por qué, sino preocúpate en el para qué. De esta forma, el resiliente encuentra sentido a su sufrimiento. Muchos psicólogos hablan de esa forma. La resiliencia es flexible, se adapta, se acomoda, abraza a los imprevistos. Mira el lado bueno de las personas y de las cosas. Los ve en una perspectiva en futuro. A veces la vida se empeña en hacernos desgraciados, pero el resiliente no se lo va a permitir. El resiliente es imperfecto, lo sabe, lo disfruta y no busca la perfección. Se reconoce frágil, pero sobreviviente al fin. Es un sobreviviente. Se debe saber perder. Perdonar no es conceder, es agradecer lo que sucedió. Es sinónimo de creatividad, ¿no? La resiliencia para la psicología. Es sinónimo de creatividad, de altruismo puro. Por otro lado, es mejor desafiar los límites. Esta frase la hemos escuchado. Tienes que salir de tu zona de confort, ¿no? Y hacerla cada vez más grande. Ahí está siendo resiliente, nos dice la psicología. La resiliencia nos ayuda a cambiar la mirada rencorosa en una apreciativa, en una amorosa. Vean todos estos conceptos que en alguna vez los hemos escuchado y muy probablemente lo hayamos utilizado. Me voy rápidamente al último que deben estar leyendo aquí. Cree en ti mismo, esto que me hizo pensar bastante. Cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no pueda evitar creer también en ti. O sea, tengo que creer en mí. Depende de mí para que ustedes me acepten. Y si no creo en mí, ustedes me rechazan. Y esto lo aprovecha mucho la publicidad, la mercadotecnia. Y los jóvenes me parece que son bien susceptibles. Y hay muchos mensajes que dicen, esfuérzate, depende de ti, tú puedes hacerlo, sal adelante, tienes el potencial. Y hemos visto en poleras que dice, just do it, ¿verdad? Nike caracteriza esta propaganda. Tú lo puedes hacer, tú puedes salir adelante. ¿Pero qué nos dice el Señor? A todo lo anterior, les he mostrado animales que caracterizan
que no están cuestionando lo que ya está incorporado en su organismo. Plantas, que he escogido un ejemplo. Pero ¿qué nos dice el Señor en cuanto a resiliencia? Síganme por favor en Juan 15, 5, 6. No les voy a decir que alguno lea por razones de tiempo, pero si ya lo han encontrado, Él es la vid y ustedes son los pámpanos. Y el rojo es separado o es resaltado la parte importante. El que permanece en mí y yo en él está lleno de mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Y es nada puedes hacer. Si yo creo que tengo todo el potencial para salir adelante y no estoy conectado a Él a través del Espíritu Santo, a través de esa conexión que Jesús me ha permitido tener, no voy a tener. Otra versión dice, nada bueno pueden hacer, nada que valga la pena pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano seco, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderán. Seré inútil si no estoy conectado en Él. En un determinado momento, y la alabanza que veíamos contra viento y marea, les decía, ¿quién de nosotros no está con dificultades? ¿Quién no está con problemas? Un poquito vamos a hacer el análisis de dónde vienen estos problemas y cuál es el motivo por los cuales tenemos que tener, lo que decía hace un momento, aflicciones, dificultades, problemas, que eso van a existir siempre. Por eso acá pueden leer sobre los problemas, preocupaciones, ansiedades y el famoso estrés, ¿no? Estoy estresado, trabajo mucho, tengo muchas tareas que hacer, me siento estresado. Vamos por favor a Juan 16, 33. Antes escuchaba el batir de las páginas moviéndose en la Biblia, ahora creo que son clics que simplifican esto. ¿Qué podemos leer? Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Me parece que es una de las citas que nos tenemos que agarrar. Juan 16, 33. Yo he vencido al mundo. Y Él nos está diciendo, en el mundo tendrás aflicciones, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, porque yo te he llenado de resiliencia. Tienes en tu interior, solo tienes que activarla, tienes que confiar en mí. Algunos detalles sobre estos problemas, preocupaciones, ansiedades y el famoso estrés. El mundo está lleno de aflicciones. Si somos hijos de Dios omnipotentes, ¿por qué dejamos que nuestras preocupaciones nos dominen? Aquí yo noto una contrariedad en nosotros que nos consideramos nuestros hijos. Y la prueba fue la pandemia. La pandemia que está disminuyendo, a varios de ustedes nos ha hecho tener la dicotomía, la contrariedad de decir, confío en el Señor, pero no voy a salir de casa, tengo miedo. O voy a salir prácticamente como astronauta, ¿sí? Con mucho cuidado. No estoy hablando de las medidas de seguridad que hacen justamente y que sean razonables, pero tenerle miedo, me voy a contagiar, voy a morir, hace que, ¿y dónde está mi confianza con el Señor? ¿No? Hay muchos ejemplos que en la variedad de familias de cada uno de nosotros ha sucedido de un extremo a otro extremo. Recuerden, y en Mateo 8:24 lo podemos ver, por razones de tiempo no lo busquen, pero recordemos cómo Jesús en la barca dormía y a su alrededor todo era tormenta, desesperación, pánico en sus discípulos, y se preguntaba, ¿cómo puede dormir? Jesús sabía que podía controlar en cualquier momento la situación, y si yo confío en mi Señor, sé que Él tiene el control de la situación. Por eso en la parte final pregunto, en lugar de preocuparnos de nuestras tormentas, dificultades, problemas, ¿por qué no buscamos una oportunidad para descansar en Dios? Señor, estoy pasando por este mal momento, pero confío en ti, me agarro en ti, es mi oportunidad de confiar en Él.
Hubo un libro que leí hace algún tiempo y decía cuando cosas malas le sucede a hijos buenos o a personas buenas, ¿permite Dios que sus hijos sufran? No sé si alguna vez se han preguntado, ¿no? Especialmente cuando uno habla con personas no conversas, que nos dicen, si Dios existe, ¿por qué permite tanta tragedia, tanta violencia, tanta maldad en el mundo? En Juan 9:3, Jesús responde cuando sana a un ciego, porque sus discípulos le preguntan, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Pecó sus padres? ¿Pecó él? ¿Por qué sufre? ¿Por qué tiene esto? Y lo que le contesta Jesús, le contesta a sus discípulos Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En un mismo hospital, en una misma habitación, pueden estar enfermos que se están recuperando y pueden estar enfermos que ya han pasado a la presencia del Señor. ¿De qué depende? De la oración. Es el poder del Señor que se quiere manifestar en unos y no en otros, a lo que denominamos la soberanía que tiene Dios. ¿Por qué unos sanan? ¿Por qué otros no? En un mismo lugar. Algunos otros detalles de que Dios está al control en todo momento de esta situación que puede significar sufrimiento para alguno de nosotros. Pero en esta situación jamás el Señor va a ceder el control a las circunstancias y menos a Satanás. El mejor ejemplo es Job. Sabemos todo lo que le ha sucedido. En ningún momento el Señor le ha cedido el control y le decía, no vas a tocar su vida. ¿De dónde vienen las tentaciones, sus consecuencias que normalmente relacionamos con sufrimiento? Vámonos a 1 Corintios 10:13, por favor. Vámonos a 1 Corintios 10:13. Un poquito razonable para que hagan los clics correspondientes y las páginas que se deben mover. Si pueden percibir la pantalla, dice, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No depende de nosotros, ¿sí? ¿De dónde vienen estas tentaciones? Y muchas cosas que suceden a nuestro alrededor y tienen sus consecuencias, y nosotros los podemos evidenciar como sufrimientos, son por decisiones o una mala toma de decisiones, ¿no? Caso de violación, la señorita ha quedado embarazada, es una tentación, es una consecuencia de esa tentación y todo lo que puede desencadenar en términos de sufrimiento. Pero Dios es tan bueno que proveerá una forma de resistir esta prueba. No tenemos que ceder al pecado, ¿cierto? ¿Qué pasa en nuestro mundo que nos rodea? Hay varios que ceden al pecado y las consecuencias nos llegan. Podemos ver eso a nuestro alrededor. Así que tenemos el apoyo divino en nuestro caminar cristiano. La oración que le encontramos en Mateo 6:13, líbranos de todo mal. Esta, tengamos la certeza que va a ser respondida. Ya llegando a la esencia de lo que quiero compartirles, Filipenses 4:12 y 13, por favor. En todo lo mencionado, en todas las dificultades, en todas las tribulaciones que podamos tener de todo tipo en cada una de nuestras familias, debemos tener la certeza de Filipenses 13. Todo, incluye eso, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos va a fortalecer. Pero tiene un versículo previo, ¿no? Que tenemos que tener, como decía Pablo, la convicción de haber pasado por todo, de haber vivido con escasez, de haber vivido en abundancia,
de haber tenido un extremo y otro extremo. Tenemos que estar dispuestos a aquello y no acostumbrarnos a un tipo de vida y tener dificultad con el otro tipo de vida. Y sabiamente decía Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en esas condiciones. Unos aspectos de este último versículo. Cualquier cosa que se nos presente, cualquier cosa que nos tiente, cualquier tragedia que nos suceda, somos capaces de vencer en el poder de Dios. En todas las cosas podemos alcanzar victoria espiritual. Tenemos que tener esa certeza. ¿De cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de Cristo Jesús. Sabemos por muchas historias nuestras y de nuestros familiares, por periódicos, que la vida no es fácil, es dura. Y a veces la tenemos mejor que en muchas condiciones. Y es bueno decir eso, ¿no? Pudo haber sido peor. Estoy mejor de lo que pude haber estado. Y comparar a veces con situaciones más difíciles. Entonces tengamos la certeza que sí, la vida es dura, es difícil, pero tenemos la forma de salir adelante. Si pueden ir a Romanos 8:37. Las 2-3 citas bíblicas más vamos a repetir, leyendo y más que todo reflexionando, ¿no? Ante todas esas dificultades, ante lo difícil que se nos pueda presentar la vida, ¿qué nos dice Pablo? Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Él nos da las herramientas, la forma de salir adelante. Hay una variedad de ejemplos en la Biblia de patriarcas, de personajes que han utilizado la resiliencia. David contra Goliat, Job, que hacía mención hace un momento, Pablo, que pasó por una variedad de sufrimientos, mujeres de la Biblia, que han utilizado la fortaleza que el Señor ha puesto en sus corazones para salir adelante. Al último, pueden leer ustedes, nuestra posición como hijos de Dios está asegurada. Esa convicción tenemos que tener. Pasaremos la prueba con seguridad, pero hay que pasarla, ¿sí? No podemos empezarla y pretender que Dios nos las haga saltar. Tenemos que atravesar lo que muchas veces escuchamos como el valle de sombras, que hay que atravesarlo en el Salmo 23. En toda la creación nada podrá separarnos del amor de Dios. Lo leemos en Romanos 8:38. A todo lo que me han venido escuchando, muchos de ustedes se deben estar preguntando, muy bien, ya hemos escuchado la resiliencia en plantas, la resiliencia en animales, la resiliencia que Dios pretende en nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Unos libros interesantes que me sirvieron mucho es Una vida con propósito, de Rick Warren, ¿no? Sus secretos también para vivir con resiliencia, que es pertinente en este momento compartir con cada uno de ustedes. Y lo he colocado como los 6 pasos para tener la resiliencia. Y sí, se los garantizo, ¿no? Porque estamos en eso con mi familia, lo estamos practicando, ¿ya? Pero antes de darles estos 6 pasos, quiero contarles una historia de un amigo mío. En realidad, mi mejor amigo logró ser la persona más resiliente que conozco. Les comento que mi amigo no tuvo una infancia fácil. Creció con un padrastro que me parece que lo obligó a aprender el oficio de la familia. Mucho tiempo atrás, no es como ahora, ¿no? ¿Qué quieres estudiar, hijo? Depende de tus deseos de profesionalizarte. Antes se seguía el oficio de la familia y se continuaba. Pero algo en él hacía que no le agrade. Y por eso me parece que en algún determinado momento, no sé si se escapó las presiones de la familia, se fue a otro país. Porque no era lo suyo.
Lo interesante de lo que les cuento de este mi amigo es que cuando volvió con otra forma de pensar. Sus conocimientos eran distintos. Yo lo entiendo más brillante, más inteligente que cuando se fue. Y tenía unas características interesantes. Le gustaba enseñar. Y algo que le ocasionó problemas es discutir con las personas. Y las personas normalmente no eran contemporáneas, eran mayores que él. Discutían y esto le trajo muchos problemas. Porque hay una idea, ¿verdad?, que todavía la mantenemos. Es mayor y no le podemos discutir, porque tenemos que respetar su mayor edad, ese supuesto conocimiento. Pero mi amigo no era así, ¿no? Discutía y discutía con personas mayores. Algo que me impresiona mucho y me sirve de ejemplo es que él no se desanimó, siguió, perseveró hasta cumplir con los objetivos que él se había trazado, pese a las dificultades, a las oposiciones y estas personas mayores que lo querían eliminar. Y les comento que al final lo lograron, porque él fue perseguido, fue traicionado, hubieron muchos que confabularon contra él, fue asesinado injustamente en una cruz, pero esa cruz nos ha convertido a muchos en aceptos ante el trono de nuestro Padre Celestial. Ese es mi amigo que tengo, mi amigo especial. Es el mejor ejemplo que conozco de resiliencia. Sí, se habla de Pablo, se habla de Job, se habla de muchos ejemplos, pero este ha sido el mejor ejemplo que me ha cautivado, porque ha pasado por sufrimientos, ha pasado por las mayores injusticias para mostrarnos que sí se puede. Como decíamos hace un momento, yo he vencido al mundo, yo he pasado por aflicciones, nos dice. Y en esto que les decía, los 6 pasos para lograrlo, este es el primer paso. Recuerda cuánto te ama el Señor. Porque Jesús, ¿qué decía? Lo pueden encontrar en Juan 10:17. El Padre me ama. Como el Padre lo ama a Jesús, Él nos dice: yo los amo a ustedes. Lo podemos ver en Juan 15:9-10. Él nos ama. Tenemos que tener esa certeza. Si queremos ser resilientes y nos está venciendo las dificultades, los problemas, lo primero que tenemos que tener en mente es: Dios me ama. Y pase lo que pase, ese amor no va a cambiar. No está condicionado, es incondicional. No depende de mí. Lo poco que haga, lo mucho que haga, es incondicional. Si Dios, y eso lo hemos escuchado, lo hemos leído, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo podemos leer en Romanos 8:31. El primer paso, entonces, quisiera que lo recuerden, es tener la certeza que Dios nos ama. Somos amados por Dios. Para tener esta certeza, a veces hago la comparación de tener un pariente lejano. Si sé poco de él, si es esporádico cuando yo lo llamo, cuando sé, voy a tener mis dudas realmente si ese amor está disminuyendo. Pero si paso tiempo a solas con él, y aquí hay algunas estrategias que lo podemos llevar adelante y las conocemos, no sé en qué medida las practicamos, cada uno puede reflexionar. La oración diaria, el silencio que en este tiempo estamos aprendiendo los que estamos haciendo el diplomado. El silencio es importante para escuchar la voz de Dios. En la Biblia podemos leer: cállate, no hables, escúchame. El retiro. A veces tenemos que estar dándole un tiempo a esta conexión que tenemos que tener con nuestro Padre Celestial, porque los afanes de lo que tenemos que realizar, tenemos bullicio, tenemos cosas como esa Marta afligida, perturbada, queriendo hacer muchas cosas. El tercer aspecto importante es: recuerda quién eres. Esa convicción,
No solo que me ama, no solo que paso tiempo con Él, sino la certeza que yo soy un hijo de Dios. En 1 Juan 3:1 dice: mirad cuán grande es el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, por eso tienen tanta dificultad con los que mostramos tener esa certeza. Soy un hijo de Dios. Jesús nos enseña a tener esta seguridad. En todo tiempo, cuando le cuestionaban, cuando querían hacerle dudar, fariseos, saduceos, ¿quién eres? Yo soy el que soy. Él tenía la certeza de ser el Hijo del Padre. Y eso quiere que nosotros también tengamos como tercer paso para ser resilientes en el Señor. Yo soy un hijo de Dios. Somos únicos. Jesús decía: yo soy la luz, yo soy el camino. Y lo mismo quiere que nosotros tengamos esa certeza, que digamos nosotros, y lo podemos encontrar en Mateo 5:13, nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Pero esa certeza a veces es cuando dudamos o problemas, dificultades nos hacen tener la duda de que si realmente somos la sal o ya no estamos teniendo el sabor que caracteriza una sal, o que va disminuyendo el poder de esta sal. Buscar solo agradar a Dios, este cuarto aspecto es donde a veces nos cuesta, porque queremos agradar, queremos simpatizar, queremos ser queridos, queremos ser aceptados y podemos tener dificultades en esto. Les digo, queridos hermanos, ni Dios mismo agradaba a todos. Porque piensen, ¿no? Si estamos orando porque un partido político salga y hay otro partido político, normalmente izquierda y derecha, y todos están orando, unos van a quedar decepcionados. Si hablamos de fútbol, lo mismito. Si hay un clásico, unos oran por un equipo, otros oran por otro equipo, no van a ganar los dos. Ni Dios está pudiendo agradar a todos, menos podemos pretender nosotros hacerlo. Pero ¿qué debemos buscar? Eso sí, agradar a Dios, y se va a dar lo demás, tal vez tarde algún tiempo, pero en la medida en que nosotros buscamos agradar a nuestro Dios Padre, yo creo que estamos cumpliendo nuestro fin. Y también nos dice en Lucas 16:13, nadie puede servir a dos amos, ¿no? Tenemos que decidirnos, o servimos a Dios, que es lo recomendable en lo que nos ha concentrado y estamos en este momento acá, y ir desplazando a los distintos tiranos que nos pueden querer ir imponiendo el servicio que prestemos a Él. Quinto y ya penúltimo es tener bien claro el llamado. Ya hemos escuchado abundantemente, tenemos dones y estos dones corresponden a un llamado. ¿Cuál es la utilidad que puedo tener para el reino de Dios? Principio de vocación. ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué me apasiona? ¿Cómo puede servir mi carrera al reino de Dios? Y podemos ser útiles en cada actividad que cada uno de nosotros desarrolla. Si sabemos que Dios nos ha llamado, también sabemos a lo que Dios no nos ha llamado. Y no nos estamos metiendo a otras cosas. Si yo tengo bien claro qué tengo que hacer para el Señor, no voy a perder el tiempo en otras cosas. Bien claramente yo me doy cuenta que no voy a ser futbolista. No voy a seguir insistiendo en querer jugar fútbol en distintos niveles. Aquí me ven haciendo una actividad para el Señor. Tengo un llamado claro, pues soy consecuente con ese llamado. Y el sexto y último paso es concentrarme en ese llamado. Y lo puedo hacer de la siguiente forma: enfocarme, no dispersarme. Aquí muchas veces hablamos qué es importante y qué es urgente. Si yo tengo mi llamado claro y me voy a enfocar en lo importante, lo demás tomará un lugar secundario, que puede ser lo urgente. Ahora, esto no es elegir por elegir. Tengo que elegir con
el Espíritu Santo que me va asesorando, y es clave elegir para que tengamos éxito, ¿no? Y es una secuencia de eventos: saber mis dones, ser consecuente con ese llamado y darle acción a ese llamado. Y en lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 10, nos dice: todo es lícito, todo puedo hacer. Y si el diablo no nos mete, porque estamos ya de algún modo protegidos contra el pecado, nos va a hacer realizar muchas cosas buenas. Y nosotros podemos decir: estoy haciendo esto, estoy haciendo otra actividad en la congregación, pero nos ha conflictuado en una variedad de actividades buenas. Tenemos que enfocarnos en función de lo que es nuestro llamado y de lo que realmente le va a servir al Señor. Y ya acabando, y lo que puedo denominar conclusiones de todo lo que me han escuchado, después de haber visto, les he presentado las maravillas que Dios ha hecho a nuestro alrededor. Podemos estar informados, podemos ver animales, plantas, nosotros mismos, desde que desde que gateamos. La pregunta aquí es: ¿en quién vamos a confiar? ¿En nosotros mismos? ¿En la naturaleza? ¿En la lotería? ¿En circunstancias que nos pueda suceder? ¿En quién vamos a depositar nuestra fe? Esto, en lo primero que les he mostrado, en Romanos primera, vamos a atender a la creación como necios, nos dice en Romanos. Hace mucho tiempo varios de nosotros teníamos seguro una patita de conejo. Vamos a confiar en la suerte de ese modo. Algunos también han debido utilizar: me he encontrado una ramita con 4 pétalos, ¿recuerdan? Y distintas supersticiones, distintas circunstancias que puede irnos influyendo en desviar nuestra confianza. Y lo último y lo más peligroso: vamos a confiar en nosotros mismos, en mi potencial para salir adelante, si ni siquiera sé lo que va a pasar mañana. Si confiamos únicamente en Cristo, seremos hijos resilientes, que podremos contar a los demás cómo el amor de Dios nos ha sostenido, y lo más importante, testificar de los tiempos en dificultad. Porque a veces es agradable, ¿no? Ha pasado la tormenta y decir cómo la he atravesado la tormenta. Pero bien difícil es, durante la tormenta, decir: yo estoy agarrado, confío en el Señor y es un tiempo difícil para mí, pero lo voy a pasar porque confío en Dios en estos 6 pasos. Dios me ama, confío en Él, yo sé mi propósito, yo sé mi llamado, y esto está pasando por algo. Ya en la parte final hay un salmo hermosísimo con el cual quisiera que oremos. Voy a parafrasear este salmo y quisiera, en lo que ustedes leen y nos dice: tu pie al resbaladero no se adormecerá, ustedes cambien el tú por mí, que digan: el que guarda, el que me guarda, el sol no me fatigará. Para acabar, si nos podemos poner en pie, por favor, para hacer la oración final, que está en base a este Salmo 121. Padre amado, después de haberme permitido el privilegio de transmitir lo que hoy has deseado hacer conocer a cada uno de tus hijos, queremos pedirte, Señor, que esa montaña, que ese monte, que al alzar los ojos y lo vemos inmenso, lo vemos grande y nos hace pensar: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me va a ayudar a subir? Tengamos la convicción de decir: mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de ti, que lo hiciste todo, como hemos visto en las maravillas que nos permitiste ver hace un momento. Hiciste los cielos, hiciste la tierra, y con esa
convicción, sé, Señor, que no darás que nuestro pie resbale al subir esta montaña, y que tú no nos descuidas, no te duermes, no te adormeces. Tú, así como guardaste a tu pueblo de Israel, nos guardas a cada uno de nosotros en las dificultades, en los problemas, en las adversidades, en esa tormenta que tenemos que atravesar. Tú eres nuestro guardador, el guardador de cada uno de nosotros. Tú eres la sombra, eres mi sombra a mi mano derecha. Y con esa convicción sé que puede estar el día lleno de sol, sé que una luna puede haber durante la noche y no nos fatigaremos, no nos cansaremos, porque tú, Jehová, nos guardarás de todo mal. Tú guardas nuestra alma, tú guardas nuestro espíritu, tú guardas nuestro entrar y nuestra salida, con la idea que lo has hecho desde ahora y para siempre, Señor. Amén y amén. Gracias, querido Señor. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, Bolivia. Zona Obrajes, calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre. Suscríbete. Dios los bendiga.